Bueno, queremos hablar algo de una enfermedad que es ahora muy prevalente y es una enfermedad que ustedes tienen que tratarla muy bien, porque la idea con la doctora Consuelo de hacer estas reuniones es que ustedes cada día aprendan más. Lo que yo les voy a decir ya se lo saben, nada más insistir en algunas cosas, y el plan es de que sus pacientes sean muy bien tratados. Las compañías farmacéuticas, porque a veces les ayudo. Esta transparencia es un poquito no tan bonita. Sí, aquí lo veo. Esta nos la diseñó en el año 17 el doctor Patrick Marcelin en el Palacio de Congreso en París. En una reunión de especialistas de hígado nos presentó esta transparencia del menú de lo que se veía en hígado en el 17. Y ustedes pueden ver cómo lo que predominaba era la hepatitis por virus C. Es una hepatitis ingrata en ese tiempo. Se pasaba generalmente por drogadicción intravenosa o por transfusiones no controladas. Dichosamente en Costa Rica nuestros bancos de sangre ya desde el año 89 al 95 ya empiezan a hacerle la sangre a todos los donantes virus B, virus C, para Chagas y para que nos tenga HIV. Entonces ya en Costa Rica se cuidaba la sangre. Siempre el cáncer de hígado importante, la enfermedad que en aquel entonces llamaba la enfermedad grasosa no alcohólica, el alcohol que siempre hay en los bares de Pérez León se vende bastante, hepatitis B y la autoinmunidad. Y aquel entonces es que ya aparecieron los tratamientos con Epclusa, que se podía tratar la hepatitis C. Ya existía la posibilidad que con una pastillita al día que se diera por 120 días, la hepatitis C se cura con un chance de 98%. Dejó de ser problema. Y Huntington le dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir esta medicación que eliminó el principal causante de daño hepático en los Estados Unidos, el virus de hepatitis C, que ya se cura dichosamente. En el virus B todavía no se cura, pero se da una medicina, tenofovir, que elimina la replicación del virus. Entonces el virus entra en remisión, no se produce, entonces no se contagia. Sin embargo, aparece algo muy importante que es la enfermedad grasosa del hígado. Y en el año 30, la mayoría de los que vemos hígado, o los gastroenterólogos, o los médicos generales, o los internistas, la mayoría de los pacientes que le van a llegar por consulta son con que tengan esteatosis hepática metabólica. Ustedes pueden ver alcohol parecido, autoinmunidad parecido y el virus C francamente disminuido. Y probablemente la epidemia que se nos avecina o que ya existe es la epidemia de la obesidad o el sobrepeso. Es importante que la población norteamericana son 340 millones de personas y de ellos 109 millones tienen un índice de masa de más de 30, es decir, tienen obesidad. Y es importante que muchos de ellos son prediabéticos, una gran cantidad tienen esteatosis hepática, una gran cantidad son diabéticos y que tienen una obesidad severa, más de 24 millones. Y la primera perla que quiero contarles es que el primer signo que aparece de que usted se va a hacer diabético es tener esteatosis hepática. Antes que cualquiera, el primer signo es esteatosis hepática. Y si ustedes le encuentran a sus enfermos esteatosis, póngalo en aviso que podría llegar a hacerse diabético, porque el primer signo de tener diabetes ya lo tiene. Es importante que esta investigación que hace la OECD con los países, estos son en el año 70 y en el año 30, ustedes pueden ver que el 45% de los norteamericanos van a tener un problema de obesidad. Y México le sigue, Inglaterra está por ahí, y el que tiene menos crecimiento de obesidad son los países de Corea, Japón, etc. En esta no aparece Costa Rica, en otra transparencia aparece Costa Rica en el lugar número 11 de aumento de la obesidad.
Y entonces la enfermedad de esteatosis hepática se puede asociar a lo que es obesidad, al género, alguna predisposición genética, a la prediabetes, al tipo 2, inflamación, a lo que sería el síndrome metabólico, y es importante a la resistencia periférica a la insulina y alteración de los lípidos con HDL bajos y triglicéridos muy altos. Y se le empieza a dar importancia por primera vez a la alteración de la microbiota intestinal o el microbioma intestinal, que comprende no solo la cantidad de microorganismos que nos colonizan, sino los genes que los producen. Y aparece ya por primera vez la microbiota como causa de este problema. Recuerden que esta enfermedad, la enfermedad de esteatosis hepática, es no relacionada con alcohol. De ahí que el interrogatorio de ustedes en sus enfermos es si se toma o no se toma alcohol. Es importante que las mujeres son más reacias a responder de alcohol, pero siempre hay que hacer una buena historia clínica para descartar que los tengan. Ojo el porcentaje, como les comentaba, de obesidad en los Estados Unidos y cómo va a crecer para el año 47. Es un aumento de 25%. ¿Y por qué se va a enfermar el hígado de esto? Es decir, lo importante que la fisiopatología más aceptada se llama la de múltiples golpes. En primer lugar empieza el sobrepeso, obesidad, con un exceso de ingreso calórico, inactividad física, empieza la hiperglicemia, todo lo que es el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, hiperlipidemia, y además se actúa sobre el tejido adiposo blanco con aumento de citoquinas, adipoquinas y obequinas, y empieza el primer golpe, que es resistencia a la insulina. Y un hígado normal empieza a acumular esteatosis. Claro, tienen que existir factores genéticos. No todas las personas desarrollan enfermedad hepática. Y se encuentra personas con sobrepeso o obesidad que tienen todos los números normales. No tienen diabetes, no son dislipidémicos, no tienen problemas de resistencia periférica a la insulina, y se acuña el término de obesidad sana en el momento. Pero si uno sigue a esos pacientes, probablemente se llamarán obesos ya con todas las complicaciones. Se empieza a acumular la grasa y empieza otro segundo hit, que es la alteración de la microbiota, con aumento de los lipopolisacáridos, y empieza el concepto de leaky gut, el intestino permeable. Se rompe la barrera intestinal, se abre el intestino, por ahí empieza la inflamación y empieza el fenómeno del linflamoma, y empezamos a inflamarnos. Entonces aparece un estrés oxidativo, una alteración de la función de las mitocondrias con aumentos de producción de los ROS, existen endotoxinas bacterianas y se activa el sistema inmune. Entonces, además de la acumulación, empieza la lipogénesis, empieza entonces la inflamación, que se conocía como NASH o Non-Alcoholic Steatohepatitis, resistencia a insulina, inflamación crónica, fibrosis, y llegamos a lo que es la enfermedad de cirrosis. Que quiero convencerlos en esta tarde que no le digan a esos pacientes que tienen cirrosis, sino que tiene hepatopatía crónica compensada, si no tiene ascitis o sangrado, etc. Y no decirle cirrótico, porque cirrótico, con Máximo, un doctor que trabaja en Inglaterra, en la unidad del hígado del Royal Free Hospital, Máximo Pinzani, dice: si usted le dice cirrótico, piensa dos cosas: soy un alcohólico y me voy a morir. Y no, significa enfermedad diferente, porque la cirrosis puede ser producida por múltiples factores y no significa muerte inminente, significa una enfermedad. Entonces es más bonito llamarla: usted tiene una hepatopatía crónica compensada o descompensada. El paciente no se asusta, y cuando llegan allá a mi consulta los pacientes: doctor, tengo cirrosis, ya estoy muy mal. Digo: no, entiendo, falta todavía mucho rato para que esté mal. Es importante que un congreso
que sucedió en Europa en el año 23 en Hamburgo. Una señora que sabe muchísimo, que vive en Bolonia, se llama Amalia Castalghelli, que es la presidenta del Grupo de Estudio Europeo de la Esteatosis Hepática, y ya quiere ella sacarla el concepto que dijera no alcohólica, porque es hacer como bullying a los pacientes. Le quita la palabra no alcohólica y él le llama a la enfermedad MASLD, que es la Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, y esto es el nombre por lo cual ustedes le pueden llamar a sus pacientes que tienen la enfermedad esteatosis. Y ella propone este esquema. La enfermedad se llama esteatosis hepática. Toda se llama esteatosis hepática. Si es asociada a un problema metabólico, se llama esteatosis hepática metabólica. Entonces le dice usted a un paciente, ¿qué es su enfermedad? Usted tiene una hepatopatía crónica metabólica o una esteatosis hepática metabólica. Ya no pone el concepto no alcohólica. Si el paciente tiene ingesta aumentada de licor de más de 350 o 420 mililitros, ya entonces esta enfermedad se llama enfermedad esteatósica por enfermedad alcohólica del hígado o alcoholic liver disease. Si es sin alcohol, se seguirá llamando esteatosis hepática metabólica. Existe también entonces, si es solo alcohol, lo que se llama la enfermedad alcohólica del hígado. Y hay etiologías específicas para la esteatosis hepática. Una es la esteatosis hepática producida por medicamentos con el siglas de DILI, Drug Induced Liver Injury. Y el otro que aparece, el HILI, es Herbal Induced Liver Injury. Y hay 3 hierbas que frecuentemente pueden lesionar el hígado. Una se llama rosa de Jamaica, otra se llama té verde caliente, especialmente si tiene Camellia sinensis, y los tés de valeriana que sirven para dormir. Siempre pregúntenle a sus enfermos que tienen esteatosis si consumen algún tipo de estos medicamentos. Es importante que algunas enfermedades pueden expresarse como esteatosis hepática, y en Costa Rica tenemos el primer lugar en enfermedad de Wilson. Recuerden que el Wilson es una enfermedad que es prevalente en el país, solo nos gana la isla de Córcega en Italia, donde no existe ceruloplasmina que transporte el cobre se mete al hígado, produce daño hepático severo, fulminante o crónico, y puede dar efecto también neurológico alterando el cerebro. Y también algunas misceláneas como el virus de la hepatitis C que puede dar hígado graso. ¿Qué condiciones usualmente se asocian a la esteatosis hepática? Obesidad, la diabetes tipo 2 o intolerancia a los hidratos de carbono, dislipidemia, especialmente hipertrigliceridemia, que ya se quiere bajar el límite de 150 a 100, que uno debería tener triglicéridos menos de 100. Se asocia al síndrome metabólico, que cada día lo vemos más, a condiciones emergentes como la apnea obstructiva del sueño. Siempre pregúntele a sus enfermos con esteatosis hepática y sobrepeso si tienen apnea del sueño, porque una gran cantidad de pacientes lo tienen y requieren tratamiento. El hipotiroidismo o hipopituitarismo, hipogonadismo, algunas resecciones pancreadurenales y, por supuesto, la disbiosis intestinal. Recuerden que disbiosis es el término que consiste en decir: tengo una alteración cualitativa y cuantitativa de la microbioma intestinal. Y así, disbiosis se relaciona a más de 209 enfermedades. Y aquí empezamos a decir que de este lado está la dieta que no nos inflama, y es la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea, rica en vegetales, rica en frutas, rica en azúcares no refinados, de baja cantidad de grasa y de alimentos no procesados. Ahí ustedes van a tener metabolitos en relación a
triptofano que está en el camino de forrar la serotonina y darnos los neurotransmisores al cerebro de felicidad y tranquilidad. También los ácidos biliares secundarios y también los mediadores entre el hígado y el intestino, especialmente los ácidos biliares primarios y antimitocondriales. Entonces, el efecto es no inflamarse. Sin embargo, cuando tenemos una dieta inflamatoria, de la dieta Webster, con muchos azúcares refinados, muchos alimentos procesados y no consumo de vegetales o frutas. Y hay entonces inflamación del hígado con altos niveles de colesterol y además la alteración metabólica, y empieza la gran cantidad de fructuosa a dar esteatosis e inflamación del hígado. Entonces, si nosotros tenemos una buena microbiota que tenga muchos ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, estamos salvados. Y si ustedes quieren tener butirato y que la produzca mucho en lo que es bacterias que se encuentran en el colon, como Faecalibacterium pneumoniae, cebolla morada y arándanos son buenísimos. Así que los invitamos a que nos tengan en la cena hoy de inauguración mucha cebolla morada. Y entonces se altera la microbiota. Si aquí está en la parte inflamatoria por dieta, aumentan los lipopolisacáridos, aumentan algunos mediadores que inducen la disminución de lo que es el pool de bilis, y empiezan el hígado a inflamarse hasta tener la hepatopatía crónica. Los subtipos de esta enfermedad, de la esteatosis hepática metabólica, es esteatosis hepática metabólica, que tiene que tener el 5% de grasa en los hepatocitos, mínimo consumo de alcohol, y que la biopsia consuma, y hay que descartar que no haya medicación, HIV o lipodistrofia. Esta enfermedad es benigna. Si ustedes le llega un enfermo que tiene en un ultrasonido esteatosis hepática, que a veces los expertos le ponen grado 1, grado 4, moderado o leve, y le hacen enzimas hepáticas, y las enzimas hepáticas están normales, AST, ALT, FA y GGT están normales, este paciente tiene esteatosis hepática metabólica, y el chance que les dé a ustedes una cirrosis es de 1 o 2% en 15 años, sin hacer nada. Si usted ya se inflamó y ya aparece el componente inflamatorio y de necrosis, ya eso se llama esteatohepatitis, y eso sí es serio. A los 7 años, un 30% de estos pacientes tienen fibrosis hepática. Esta enfermedad sí hay que tratarla, y tratarla bien. La esteatohepatitis metabólica. Y el principal marcador de mal pronóstico de esteatohepatitis es la aparición de la fibrosis. Y recuerden ustedes cuando estudiaban patología que el Metavir dice F0 estoy bien, F4 es enfermedad crónica compensada o cirrosis del hígado. Entonces, la inflamación portal, el balonamiento del hepatocito no son marcadores de peligrosidad. El que es de mal pronóstico es la fibrosis. Y cuando ustedes quieren estudiar bien los pacientes en Pérez Celedón, cuando están en un síndrome metabólico, piensa que tienen enfermedad de esteatosis hepática, cuando manden ultrasonido, traten de decirle a la doctora Becerra que les haga elastografía y medir si tiene fibrosis. Y de ahí le puedo decir a usted al enfermo, no tiene fibrosis, está bien, haga esto para que esté mejor. Pero si tiene fibrosis, ya prendió una luz de alarma para que debe cuidarse más, porque esos pacientes van a llegar a tener enfermedad importante. Y la mortalidad depende mucho del grado de fibrosis. Si yo tengo F0, la mortalidad es nada. Si yo tengo F4, la mortalidad puede llegar hasta más de 20% en esta enfermedad. La historia natural de la enfermedad esto es un grupo que publica Lumba y Friedman en la revista Célula del año 21, de la cantidad de norteamericanos que tienen esteatosis metabólica o esteatohepatitis.
Estos pueden tener riesgo asociado a esteatopatitis como enfermedad cardiovascular, cáncer y o enfermedades hepáticas. De estos es importante que de 20 y 30% pueden tener fibrosis en fibrosis 1 o 3. Hay algunos que van lento, pero el 20% de este grupo son rápidos depositadores de fibrosis y entonces se enferman más rápidamente. Recuerden, doctores y doctoras, que el hígado con fibrosis, no importa la etiología que tenga, virus, alcohol, Wilson, esteatosis hepática, todos pueden tener cáncer de hígado. El hepatocelular carcinoma se asocia a fibrosis en el hígado, es un factor de riesgo. Todos los pacientes que ustedes tienen con este problema, cada 6 meses deben tener un buen ultrasonido para encontrar el HCC en niveles de milímetros o 1 centímetro y no de 10 centímetros, que ya llegan uno tarde. Es importante que la cantidad de cirrosis y el trasplante de hígado, que dichosamente el Hospital Calderón Guardia está con un programa sólido de trasplantes y está haciendo alrededor de 30 a 36 trasplantes de hígado al año. Así es que si ustedes tienen pacientes que consideran que los beneficia un trasplante, lo mandan donde la doctora López al Hospital Calderón Guardia y ella con gusto los ve. Como una anécdota nada más, la primera costarricense que le trasplantamos el hígado, no es indiferente decir su nombre, Ana Laura Hidalgo, el 5 de mayo, un día como ayer, de 1991, el costarricense doctor Carlos Esquivel Angulo, jefe de trasplantes de hígado de la Universidad de Stanford, le hizo el primer trasplante a un costarricense. Hoy es una maestra que le va muy bien en el trabajo, tiene un hijo que se llama Roberto, le va bienísimo. Lo único de Ana Laura es que no sé por qué no buscó mejor al esposo. Busca uno con hepatitis C. Ana Laura, te jodiste. No puedes siempre con preservativo, porque si te da hepatitis C, un hígado nuevo, no tiene idea. Por dicha tuvo a Carlos Roberto y ya está. Y ya por dicha, el esposito Roberto ya se puso, ya tomó Clusa y ya se curó la hepatitis C. Entonces ya Ana Laura se salvó. Y entonces ayer fue un día histórico para mi práctica, porque Ana Laura Hidalgo, que era una paciente con Wilson fulminante, que se mandó de San José a California en un avión ambulancia, dichosamente le pusieron un hígado y está el hígado perfecto, después de un trasplante exitoso de hígado por manos de un costarricense que es el doctor Carlos Esquivel Angulo, compañero de la facultad en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y los ticos hicimos el primer trasplante de hígado el 3 de febrero de 1993. Marlene López Acuña de Pérez Celedón. Y la señora le fue bien. ¿Cómo tratamos esta enfermedad? Si tienen MASH, los tratamientos que se han considerado es vitamina E, pioglitazone, los medicamentos que se utilizan más ahora en el mundo, GLP-1, y también algunos trabajos clínicos que veremos. Siempre debe manejarse las comorbilidades que tienen, la hipertensión, la dislipidemia, por supuesto el screening cada 6 meses para cáncer de hígado y estar atentos si necesita un trasplante de hígado. Y para la obesidad, por supuesto, estilos de vida y más. Esta transparencia, verán que es un poco viejilla, pero me gusta mucho, porque cuando uno tiene esteatosis, debe perder peso. ¿Cuánto? El 5% quita la grasa. Pero si tengo grasa e inflamación, si pierdo el 10%, mejora la necroinflamación. La manejo de la dislipidemia siempre, con lo que es, si es hipertrigliceridemia, con aceite de pescado o estatinas o el tratamiento de elección. Manejo la resistencia a la insulina siempre. Para mejorar la resistencia a la insulina, la cirugía bariátrica que sea por obesidad mórbida y que no sea por esteatosis. Vitamina E para los esteatosis no, pioglitazona no. Pero en pacientes con esteatohepatitis, vitamina E sigue siendo útil a dosis de 800 unidades por día por los siguientes 3 meses. Recuerden que vitamina E
En hombres podría relacionarse con tumores de vejiga o de próstata, ahí que tienen que vigilarlo. Eso es lo mismo, si pierdo el 5% del peso, mejoro la grasa en el hígado y el compliance del hígado, su elasticidad. Si pierdo entre el 5 y 7%, mejoro el score inflamatorio, y si pierdo el 10%, voy a tener inclusive mejoría en la fibrosis. GLP-1, aquí probablemente venden muchísimos GLP-1. Es importante que es eficaz, no mejora el hígado solo a perder peso, sino que tiene un efecto desinflamante del hígado. Entonces mejora el hígado con no solo perder peso, sino con el uso de estos. Esta copita se ve muy, muy buena, ¿verdad? ¿Será que será beneficiosa o será que es perjudicial? Lo que dicen los expertos es que ustedes pueden tomarse 3 copitas por semana y nunca juntas. En las zonas azules, que hay 5 en el mundo, la de la isla de Cerdiña, dicen que el vino debe estar incluido como alimento seguro y saludable para mejorar la vida. Y en la de Nicoya dicen que el cafecito negro es bueno también para tener buena calidad de vida, pero mejor no tomar mucho. ¿A quién tratamos? Según esta gráfica, uno debería tratar la enfermedad si ya pasa de fibrosis F2. ¿Y cómo lo hacemos? Es importante que la reducción calórica, quedarse con 750 a 1000 kilocalorías por día, es duro, es una dieta de hambre. Sin embargo, eso va a mejorar la resistencia a la insulina y mejora la esteatosis hepática. Ojo, no hay que tomar fructuosa. La fructuosa da mucho daño al hígado y aumenta la obesidad. Hay que tratar de limitar el consumo de las bebidas con fructuosa. Tengo 5 nietos y uno de mis hijos, pero a las 2 nietas no les pasa ni por enfrente los jugos, porque la fructuosa no es tan buena en la salud de las personas. Perder peso, lo que hemos venido diciendo, 5 quita grasa, 10 quita fibrosis. Ejercicio reduce esteatosis, pero no cambia ningún otro aspecto en el hígado. Me tocó dar ahí una conversación con estudiantes de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, y yo le estaba aconsejando a las personas que hicieran ejercicio. Y no me percataba que a la par estaba una doctora en ejercicios, PhD en ejercicios. Doctor de Becerril dice bien que hagan ejercicio, pero ¿cuál ejercicio? Pero ¿cuál ejercicio? Y es importante que hacer músculos es bueno. No solo caminar desde aquí hasta el mirador, sino que hacer ejercicio con pesas. Y si ustedes hacen pesas, son saludables. Si ustedes tienen músculos, son saludables. Así es que el ejercicio significa el de caminar, bicicletear, pero alzar pesas y cuidar de formar mucho músculo. Es importante que si ustedes caminan alrededor del Liceo UNESCO 5 kilómetros a las 5 de la mañana y pasan todo el día en el hospital sentados, el efecto del UNESCO se borra, no sirvió. Entonces, los estilos de vida en ejercicio hay que tener cuidado. Por supuesto, aquí dice dos que no hay que tomar mucho guaro. Y ojo, cafecito, 2 tazas de café negro por día. Buenísimo para el hígado. Previene fibrosis, previene inflamación. Ojalá que sea un café rico, como los que produce aquí en el Valle del General. Que no sea un café muy purete, ¿verdad? Sino que sea café bueno. Es importante, estatinas si tienen dislipidemia. Los que somos un poco más grandes de los que estamos acá, antes nos daba miedo recetar estatinas porque lesionaban el hígado, decíamos. El hígado se lesiona y no. Las estatinas son beneficiosas en el manejo de dislipidemia. Dieta mediterránea, todos en Pérez haciendo la dieta mediterránea, evitar el azúcar y las bebidas que contienen fructuosa especialmente, y la cirugía bariátrica, dejarla para algunas condiciones. ¿Qué está aprobado por la FDA?
de que si tienes esteatohepatitis, pioglitazona, vitamina E o los GLP-1 solos o combinados. El ácido cólico también puede servir. Tirzepatide es otro tipo de GLP-1 que es para cuando el índice de masa está muy alto. La diabetes mellitus, qué dicha que han aparecido tan novedosos medicamentos para la diabetes. Y cuando uno escucha los SGLT2, qué maravilla de medicamentos, cómo los diabéticos se benefician, no solo para reducir la hemoglobina glicosilada y normalizarla, sino para proteger arterias del corazón, proteger arterias del riñón, proteger arterias del cerebro. Se amputan menos pacientes que son diabéticos en el uso de SGLT2 que los que no los usan. Y ojo, en Viena nos dijeron en septiembre que hace dos cosas más. Previenen el Alzheimer. Previenen el Alzheimer. Yo no tomo SGLT2, pero quiero tomarla. Que me aseguren que me cuida mis coronarias, que me cuida mis arterias cerebrales y que no me da demencia, es un medicamento muy adecuado. Y estos GLP-1, que es el que más se vende en los Estados Unidos, en ese mismo estudio presentó John Hopkins un estudio de que sirve para adicciones. Ojo, semaglutida en adicciones. El paciente con obesidad que tiene algún trastorno de algún tipo de obsesión se le puede mejorar. Pacientes con enfermedad alcohólica del hígado, en hepatitis alcohólica, si usted les da GLP-1, desinflama el hígado y empieza la persona a tomar menos alcohol. Va a tener no deseos de alcohol. Así es que GLP-1 es un medicamento que ha llenado muchos espacios. Y los SGLT2, ojalá que la institución Caja los tenga porque son muy útiles en el manejo de la diabetes. ¿Qué aparece ahora en la parte que los que vemos un poco más de hígado? Y que Silvita Martínez, dueña de Avos, me trajo hasta acá. Es una chofer buena, pero nos colió el carro, hay un aguacero que veníamos y Silvia venía como teja 20. Entonces, otros esquemas de manejo de estas enfermedades como los que ya les dije. Y aparece el S-adenosilmetionina, conocido como SAMe. Y es impresionante de este medicamento que se mete en el ciclo de la metilación de agarrar metionina con este tipo de seroconversión a hemocisteína con metionina a través de la S-adenosilmetionina o SAMe y la adenosilmetionina L-adenosine. Y esto va a favorecer a que se produzca mucho SAMe para la síntesis de poliaminas y donametilos para diversas reacciones en la metilación. Y la metilación es vital para el ser humano. Yo antes era 100% fan del hígado y decía que el hígado es el órgano más importante del ser humano. Desde que he estado metiéndome más en el mundo del microbioma, el órgano más importante se llama intestino y no hay otro. Y lo dijo Hipócrates 400 años antes de Cristo con la inteligencia artificial que él tenía. Todas las enfermedades empiezan en el intestino. Y tenía razón. Ahí lo vemos. Y él no sabía ni lo que era una bacteria. Es importante que sea alimentador de la vía de la transsulfuración. Se forma el glutatión, que es el principal antioxidante celular. Y se recicla el 5-metil-tetrohidrofolato en tetrafolato, un cofactor necesario en la síntesis del DNA. Y ojo, la metilación. Es importante que la metilación es el principal mecanismo epigénico para la regulación de la expresión genética. Y si no tenemos una adecuada metilación, nuestros genes pueden brincarse y dar genes de inflamación, inmunidad, cáncer o otras enfermedades. Y ahí el hígado sí funciona para tenernos una buena metilación para que no nos suceda esto. Y además, la metilación es esencial para la biotransformación de sustancias tóxicas y químicas ajenas a nuestra bioquímica, como medicamentos, insecticidas, preservantes, estabilizantes y todo lo que ustedes puedan leer acá. Es el hígado a través de la metilación que logra eliminar estos productos. Y entonces, la metionina acetyltransferasa es un gen
que pertenece a la familia MAT, encargado de biosíntesis de la adenosínmetionina a partir de la metionina y la protección al hígado. ¿Y qué son las funciones buenas que tiene el SAMe? Inhibe la liberación de citoquinas, es decir, inhibe inflamación. ¿De acuerdo? Inhibe la producción de colágeno, previene fibrosis. Actividad antineoplásica a través de la metilación, previene el desarrollo de tumores de hígado, reduce la homocisteína, inhibe los lipopolisacáridos que nos dan inflamación. Y en este estudio que presentó Fries en la revista Gastroenterology, el SAMe oral es más eficaz que el placebo en mejorar los síntomas y signos en los pacientes que tienen insuficiencia hepática crónica y en pacientes que tienen enfermedad crónica del hígado. Y es importante que se mejora especialmente los síntomas y el prurito con un descenso de los números y de las enzimas hepáticas. Y los marcadores de colestasis disminuyen significativamente después de la administración de N-adenilmetionina. Entonces, la administración a corto plazo de S-adenilmetionina es más eficaz que el placebo para mejorar las mediciones clínicas y la colestasis intrahepática y ofrece una nueva modalidad terapéutica en el manejo de la enfermedad crónica. Y en este otro estudio de este actor italiano, Cicatore, es importante que lo que está aquí es las personas que tienen menos cambios en la piel por rascado en los que están asociados al uso del SAMe. Y los que no lo usan tienen mucha evidencia de lo que es lesión a la piel por rascado. Conclusiones: el SAMe es indispensable para la función hepática normal y es el principal donador de metilo para que haga una metilación que es esencial en la expresión genética y en la síntesis de las biomoléculas y detoxificación. También entra la vía de la transsulfuración dependiente de SAMe, es crítica para la síntesis de glutatión, el principal antioxidante celular que comprometería y neutralizaría el estrés oxidativo. Es importante que la disminución de la actividad de la enzima MAT en enfermedades hepáticas crónicas reduce la producción de SAMe y si yo lo doy va a mejorar esta acción. Contribuye al deterioro progresivo de la cirrosis hepática al perpetuar un ciclo vicioso, por lo tanto necesita uno reponer SAMe en estos pacientes. Y la restauración del adecuado de SAMe representa una estrategia terapéutica en hepatopatías crónicas metabólicas o más. En una reunión que se hace cada 5 años en la ciudad de Baveno, que está enfrente del Lago Mayor en Milán, un doctorcito español que se llama Abraham de Cialvillo nos dijo: si ustedes dan simvastatina a los pacientes con hepatopatía crónica, evolucionan mejor y podría ser que la fibrosis se vuelva algo reversible. Y entonces uno empieza a quitársele el temor por las estatinas, y esto fue publicado en Gastroenterology del 2009, este trabajo hecho en Barcelona por Abraham de Cialvillos en el Hospital Clínic de Barcelona. Ustedes pueden ver, esta es la presión intrahepática cuando está aumentada, este es el flujo venoso hepático, y ustedes ven cuando dan placebo y cuando dan simvastatina, usualmente 40 miligramos al día. Ustedes pueden ver que la presión, hipertensión portal clínicamente significativa, si no dan la simvastatina es así, y si dan simvastatina a las 4 semanas ya bajó la presión de la vena porta con el uso de simvastatina al mejorar la fibrosis. Y es importante que pacientes que sangraron por varices se les adicionó simvastatina, además de los beta bloqueadores no selectivos, y se ligó y se bajó la mortalidad. En el resangrado, los que recibieron simvastatina resangraron menos, pero la mortalidad en comparación con los que usaron simvastatina sí fue muy evidente. Entonces, el aumento de la sobrevida fue mayor al tener menos sangrados o el resangrado relación 1:6 y relación a 0:4. Significa
que las estatinas son útiles en el manejo de la fibrosis hepática. En la descompensación, aquí se usó otra estatina, no es la simvastatina. Entonces, otras estatinas en descompensaciones, los que usaban estatinas se descompensaron menos, y en relación a muerte, los que usaban estatinas tuvieron una muerte menos rápida. Y ustedes ven los eventos. Si el paciente tenía ascitis, si no usaba estatinas, los eventos eran 112. Si usaba estatinas, eran solo 26. Y en el sagrado varicial, ustedes pueden ver 58 los que no lo usaban y 9 los que usaban. Significa que las estatinas, y la que tiene más trabajo, simvastatina, es una indicación para sus pacientes que tienen fibrosis hepática y que tienen hipertensión portal. Es otra perla que quisiera compartir con ustedes.